reconocer a 5 iglesias que a lo largo de los años han llevado adelante una destacada labor, siendo ejemplo de entrega y compromiso con la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a leer una reseña de la iglesia Capilla de Benecer, y así con todas, ¿sí? Cada una de ellas. En el año 1934 le llegó a don David Morris la invitación de venir como misionero a la Patagonia, ya que tenía a su favor el conocimiento de 3 idiomas, galés, inglés y castellano. En febrero de 1935, don David inició una gira cerca de Bolivia y, predicando el evangelio en todo el trayecto, llegó a Esquel a fin de mes. Los medios de transporte eran muy rústicos y costaba mucho trasladarse. Se realizaron conferencias muy animadoras en la capilla galesa, cines y chacras durante 2 meses. En cada lugar visitado, tanto argentinos, chilenos y descendientes de galeses rogaban que regresara. En 1936 regresó a la zona de Trelew, Gaiman y Dolabón, y antes contactó en Buenos Aires a don Modesto García, que un par de años después se radicaría en Trelew como misionero. En 1935 nos recibieron en forma muy calurosa, decía don David Morris, radicándose en Trevelin y comenzando con reuniones en Trevelin y Lago Rosario. En 1937 viajaron a Europa y regresaron con los planos para edificar la capilla que hoy está en la actualidad. Fue en un picnic de un 1 de enero de 1938 que don David anunció que al día siguiente comenzarían con la edificación. Los terrenos y muchos materiales fueron donados por hermanos y simpatizantes locales, por hermanos lejanos también, y varios tomaron parte muy activa en la construcción. El 1 de mayo de 1938 se abrió por primera vez las puertas de la capilla para su inauguración, a la que concurrieron muchísima gente del pueblo y alrededores. En solo 4 meses fue levantada esta capilla como la tenemos hoy. Sin ninguna duda, esta capilla ha sido un lugar muy especial para Trevelin. Muchos han pasado por este lugar, donde siempre se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Ha tenido un lugar importante en la formación espiritual de muchísimas personas y ha dejado una impronta en el pueblo de tradición cristiana, traída también por los colonos galeses. Los colonos galeses han traído a la Patagonia y especialmente a la provincia de Chubut la formación espiritual basada en las Sagradas Escrituras. Y la Capilla de Benecer ha sido ininterrumpidamente con esta tarea hasta la actualidad. Recibimos con un fuerte aplauso a la hermana Benita López a recibir una placa de reconocimiento. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, la señora Benita López. Ella es una de las primeras hermanas que conformaron y que hasta el día de hoy conforman la Capilla de Benecer. Es una de las más antiguas hermanas. Invitamos al intendente Héctor Ingram a hacer entrega de la misma. ¡Bravo! Ejemplo de permanecer, de estar, de servir al Señor. Muchas gracias, Benita. Dios la bendiga. En segundo lugar, presentaremos ahora y leeremos la reseña de la Iglesia Ríos de Vida, Iglesia Cristiana Evangélica Ríos de Vida de la Patagonia. La Iglesia Cristiana Evangélica Ríos de Vida comenzó en Trevelin en el año 1995, en un salón de la casa del pastor Osvaldo Pasquet, en la esquina de la calle Malacara y Ruta Nacional 259. Los primeros años, la familia Pasquet se congregaba en una iglesia de Esquel y se ocupaba del testimonio cristiano en el paraje Los Cipreses, a los que allí se reunían en busca de esperanza. Junto con esto, se atendió a las necesidades materiales de la emergente congregación. El pastor Osvaldo Pasquet se había radicado con su familia en esta localidad en el año 1993, proveniente de la iglesia Ríos de Vida en Santa Fe, lugar de años de ministerio pastoral en la congregación, tanto en esa ciudad como en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y siendo maestro en los seminarios
Casa Bíblica participó activamente en la formación cristiana de jóvenes. Este espacio de encuentro espiritual sirvió a las familias de la comunidad de Trevelin con enseñanza bíblica para niños, adolescentes y jóvenes. En tanto se sostenía en forma regular tiempos de alabanza y prédica de la palabra sin límites de edad a todos aquellos que se acercaban en busca de un entendimiento del propósito de Dios en su vida, al tiempo que se atendían situaciones de vulnerabilidad social. La Iglesia colaboró activamente a partir del año 2002 en la creación del Centro de Rehabilitación de Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas, llamado El Retorno, en la misma localidad de Trevelin, la cual funcionó hasta el año 2012. La Iglesia Ríos de Vida comenzó a funcionar en su domicilio actual en la avenida Maestro Williams en el año 2008 y continúa hasta hoy abierta a las necesidades espirituales de esta amada comunidad de Trevelin, trabajando continuamente en la formación de valores cristianos, de paz, de solidaridad, de servicio al otro basado en el amor a nuestro Señor Jesucristo, con niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y a la comunidad en general. A la fecha, han pasado diferentes generaciones que seguramente guardan en su memoria tiempo valioso de cercanía a la palabra de Dios. Muchos están hoy presentes, otros en la dirección que la vida les ha permitido. Les pedimos también un fuerte aplauso y recibimos a los pastores Pasquet, fundadores, a recibir la placa de reconocimiento. La entrega al concejal David Aracaba. ¡Bravo! Y le damos gracias a Dios por su fidelidad y por dedicar tantos años al servicio al Señor. En tercer lugar, la Iglesia Aliancista El Encuentro. Transcurría el año 1998. La familia Schumacher llegando al pueblo de Trevelin con el desafío de comenzar la obra de la Iglesia Aliancista El Encuentro. Al año siguiente, compraron con mucho esfuerzo un terreno para edificar el templo, donde la prioridad fue evangelizar y guiar a las almas al Señor, tanto en Trevelin como en sus parajes. Han pasado 26 años del comienzo de la iglesia y aún hoy continúan trabajando en la enseñanza y en la preparación de jóvenes. Damos un fuerte aplauso también a los pastores Schumacher por su ejemplo de fidelidad al llamado al Señor para recibir su placa. Invitamos al pastor Jorge Peisich, presidente de ACPU, a hacer entrega de esta placa. También le damos muchas gracias al Señor por la vida del pastor, aunque él está atravesando una enfermedad, sigue firme en el servicio al Señor. ¡Bravo! Por la misericordia de Dios, él está presente en este lugar y damos gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor ha sido fiel. En cuarto lugar, la Iglesia Casa del Altísimo. En el año 2011, la Iglesia comenzó con un trabajo de evangelizar en el paraje Aldea Escolar. Los primeros tiempos se reunieron en una chacra, la familia pastoral y 2 hermanos. Luego de 6 meses, se pudo alquilar un salón, comenzando con evangelismo entre niños, jóvenes, ancianos y familias. Los años fueron pasando y la congregación pudo adquirir un terreno con la ayuda de Dios. Con el esfuerzo de muchos hermanos, edificaron el salón de reuniones que actualmente sigue funcionando. Hoy la congregación se forma con niños, jóvenes, familias y seguimos confiando que pronto la aldea escolar conocerá a Cristo y seguiremos cumpliendo lo dicho por Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pastores fundadores,
Ricardo Guerrero y su esposa Eva Moral, por favor, pueden pasar para recibir esta placa. Invitamos al concejal Gustavo Lozano para hacer entrega de la misma. Damos gracias por la fidelidad de Dios, tantos años de servicio. ¡Bravo! Otro aplauso. Por último, en quinto lugar, la iglesia Rucanichao. Corría el año 1975 en Sierra Colorada. Más precisamente, el 11 de enero fue fundada la primera iglesia tehuelche mapuche en el paraje de Sierra Colorada, recibiendo el nombre mapuche Rucanichao, Casa de Dios, también conocida como la Iglesia de la Montaña. Siendo los fundadores los pastores María Escurrena Galarza. A través de los años, la iglesia comenzó a trabajar en la evangelización y alfabetización de los habitantes de la comunidad aborigen Nahuelpan y sus alrededores. Además, gestionó un logro importantísimo de llevar energía eléctrica a la zona, que permitió llevar adelante también la primera escuela, la escuela número 208. Al día de la fecha se reúnen cada domingo para llevar la palabra de Dios. Invitamos a los pastores María Escurrena con un fuerte aplauso, fundadores, para recibir esta placa de reconocimiento, e invitamos al pastor Miguel Fuente a hacer entrega de la misma. Un hombre que ha servido al Señor por tantos años, damos gracias a Dios por su vida. Dios es bueno, Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. A continuación, invitaremos a la señora Sandra Muñoz, de la Secretaría de Desarrollo Social, a dedicar unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes al pastor Eduardo, al presidente del Consejo de Pastores de aquí de Trevelin, al señor intendente, a los compañeros concejales, a los miembros del gabinete, a todos los pastores, pastoras que están aquí en esta tarde, a los vecinos y las vecinas y a toda la familia de la fe. Hoy nos reunimos en un día muy significativo, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, para rendir un homenaje a la invaluable labor que realizan nuestras congregaciones en el tejido social de nuestra nación y de aquí de Trevelin y sus parajes. Las iglesias evangélicas han sido, a lo largo de la historia, faros de esperanza y de transformación. Nos han enseñado los valores de compasión, la integridad y la unión. Es fundamental reconocer y valorar la inmensa labor que realizan los pastores y las pastoras en conjunto con cada una de sus congregaciones, su dedicación y entrega, la cual merecen ser reconocidas y respaldadas. El impacto positivo de las iglesias que tienen en nuestra comunidad en términos de bienestar social, fortalecimiento de valores y promoción de la paz y de la unidad son verdaderamente rescatables en nuestra comunidad, así como también lo es su inmenso valor de poner en obras la fe que se profesa. En el contexto tan duro, económico, en la cual nos encontramos y atravesamos como nación, las iglesias evangélicas son un pilar de apoyo en momentos de necesidad, brindando no solo ayuda espiritual, como lo hacen aquí dentro de Trevelin y de nuestros parajes, sino también en asistencia material a aquellos que lo requieren. Estas acciones son un claro compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Hoy, mientras celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas, les insto a seguir adelante con su labor transformadora. Juntos podemos forjar alianzas que permitan generar un impacto real en nuestras comunidades y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias a todos. Gracias, señora Sandra Muñoz.
finalizar este acto, invitamos al presidente del Consejo Pastoral de Esquel, el pastor Pablo Galarza, a compartir con nosotros una palabra sobre la importancia de la iglesia en la sociedad. Damos un fuerte aplauso y lo recibimos. Buenas tardes a todos. Es un privilegio compartir estas palabras ante las autoridades ejecutivas, legislativas, la comunidad de fe y el pueblo de Treveri. Este es el primer año en el que se celebra a nivel nacional el Día de las Iglesias Evangélicas. Si bien en la provincia de Chubut en el año 21 fue declarado el Día de las Iglesias Evangélicas a nivel provincial, este año en toda la nación se celebra, se conmemora la labor de las iglesias cristianas evangélicas. Así que estamos sumamente contentos con este reconocimiento y sabemos que la labor es muy grande. Quería hacer una reseña simplemente de qué es y el aporte de las iglesias evangélicas, no solo ahora, sino cómo comenzó. Todos sabemos que en el año 1517 un monje, Martín Lutero, clava 95 tesis, ¿no? Mostrando algunas discrepancias o situaciones que necesitaban cambiarse. La iglesia con el tiempo se fue alejando de sus principios y en este año es donde representa el regreso a la iglesia a los valores del siglo I. Es el regreso a la pureza del cristianismo. Y son algunas cosas muy importantes que son, primeramente, el regreso a la centralidad de la Biblia, la palabra de Dios, para todo el pueblo. Por más de un milenio, la palabra de Dios había sido secuestrada solo para niveles clérigos y altos que solamente interpretaban en latín. Y el pueblo estaba alejado de la realidad de la palabra de Dios. La reforma decía en una de sus premisas, devolver la Biblia al pueblo y devolvérsela ya, devolvérsela en su idioma. Y se comenzó a traducir en diferentes idiomas en todo el mundo. Muchos debieron exiliarse por la persecución y continuar las traducciones en países que daban cobijo a la reforma protestante. Se insistió en un verdadero apetito y sed por la palabra de Dios. El regreso al Evangelio, las buenas noticias de salvación por fe en la obra de Cristo. El regreso a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. El volver a las raíces de la iglesia del siglo I, la espiritualidad provocó un cambio en la cultura y en la sociedad. Y eso es un principio. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y su palabra cobra relevancia en nuestra vida, en la sociedad es transformada. Algunos elementos del legado cultural de la iglesia. Primero, alfabetización para todos, escuelas, universidades, la educación. En el año 1536, el 21 de mayo exactamente, se forma la primera escuela pública, gratuita y obligatoria. A principios del 1600, y esto provocó, ¿usted qué cree que cuando todo el pueblo comienza a partir de la palabra de Dios a alfabetizarse para leer, para interpretar, para aplicarla a su vida, hay un cambio cultural en el mundo? En el 1620, un barco con cristianos perseguidos desemboca en Estados Unidos. El barco es Mayflower, se llamaba, ¿no? Y estaba compuesto por puritanos, por protestantes. El 85% de los varones era alfabetizado, podía escribir y hablar, escribir y leer. El 70% de las mujeres también. En ese porcentaje, esto fue lo que afectó a nivel cultural
todo el mundo. Y a partir de ahí comenzaron una revolución científica en los científicos. Por ejemplo, para mencionar, Francis Bacon, creador del método científico de observación; Isaac Newton, prohibidos como herejes en el mundo no protestante; Faraday, el que investigó acerca de la electricidad, el magnetismo, teléfonos, computadoras, internet, son fruto de sus descubrimientos. Se inventó el telescopio, el microscopio, del macrocosmos, el microcosmos. Fue una revolución en todo el mundo. Y desde el 1901 al 1990, el 86% de los premios Nobel de Ciencia, el 86% está adquirido o se ha otorgado a protestantes y judíos, porque la revolución o la reforma creó y manifestó una revolución cultural. Y estamos siendo afectados aún por eso. Siempre el principio comienza de adentro. Lo espiritual se transformó en lo visible, ¿verdad? Y es un principio que se aplica a nuestras vidas, que nosotros predicamos, enseñamos, que el cambio que Dios promueve siempre comienza en nuestro interior. Ahora, vamos a ver, esto es una reseña de lo que provocó en la sociedad la reforma protestante evangélica. La libertad, alfabetización, igualdad. Pero, ¿qué es lo que hace la iglesia en este tiempo? ¿Qué hacen las iglesias? Evangelizan, compartiendo las buenas noticias de Jesús en las casas, en las calles y en las plazas. Construyen escuelas, colegios, sanatorios, hogares de tránsito, huertas, capacitan en oficios, centros para retiros, recreación, medios de comunicación, canales, TV, radio, bibliotecas. Ayudan mediante la acción social en comedores, merenderos, geriátricos, asisten en barrios carenciados, realizan ayuda comunitaria a familias y a personas en contextos difíciles y de vulnerabilidad. Educan con valores a niños y jóvenes, preparan e instruyen en escuelas de formación de todo nivel, desde el primario al universitario. Rehabilitan con efectividad a personas con diferentes problemas de adicciones. Atienden espiritualmente en el interior de las cárceles y hospitales, restaurando y sanando a personas con la palabra de Dios. Consuelan a familias que atraviesan el valle del dolor por pérdidas de seres queridos. Intervienen en familias y comunidades en crisis, usando como herramienta de transformación la palabra de Dios y la oración. Comunican por radio, por TV, por redes sociales el mensaje de amor y de esperanza de Jesús. ¿Qué hacemos los evangélicos? Esto y mucho más, ¿verdad? Y ¿qué les voy a decir? Este pueblo, Treveli, fundado por galeses, ¿no? Dicho sea de paso, paso un aviso. Soy familiar, mi cuñada es descendiente de la familia Parry, Evans, Robert, de los originarios que estuvieron en el barco La Mimosa, que vino, o sea, que llegó a Madrid, el puerto de Madrid, en 1865, ¿no? Y lo paradójico es que en este tiempo, donde comenzó la reforma, que es en Europa, se están alejando de la palabra de Dios. Pero Hispanoamérica está abrazando los principios de la reforma, y sabemos que como ocurrió al principio, cuando la palabra de Dios es centralizada, viene una transformación social, viene una transformación en lo cultural. Y Trevelin cumplió un rol, o los galeses de Trevelin, ¿no? En el año 1902, ustedes lo saben mejor que yo, hubo un arbitraje, ¿recuerdan? Limítrofe con Chile, por la región patagónica. ¿Quién determinó que esta región, que esta provincia pertenezca a la Argentina? No lo sabe, ¿verdad? La comunidad galesa optó para que ante el arbitraje de los ingleses, esto pertenezca a nuestro país. Así que imagínense y visualicen el impacto que la comunidad evangélica
cristiana realiza todos los días. Y a veces nos quieren limitar. Quedarte dentro de la iglesia. Pero la iglesia afecta políticamente, económicamente, culturalmente. Lo hace, porque cuando viene la palabra de Dios, la familia es transformada. Otra de las transformaciones fue el valor del trabajo. Antes se entendía como que el trabajo es una maldición, y la iglesia protestante comenzó a entender que el trabajo dignifica, que el trabajo es un medio de superación, y en cada área hubo una transformación en la sociedad y en la cultura. Nuestra parte en este tiempo es volver, no apartarnos de la centralidad de la palabra de Dios, porque la transformación viene. Cuando una ciudad, cuando un individuo, cuando una familia pone a la palabra de Dios y sus principios como prioridad en su vida, viene una transformación. Así que, familia de la fe, vecinos, autoridades, vamos a estar siempre orando por ustedes, porque es una parte de nuestro mandato, para que dirijan la ciudad con sabiduría, para que podamos habitar reposadamente, para que la prosperidad en todas las áreas integrales de la vida nos alcancen. Sabemos que Dios tiene planes de bien para Trevelin. Así que esto es lo que hace la iglesia constantemente. Ora e intercede por las autoridades y por cada vecino, que puedan conocer las buenas noticias de que hay un Dios que nos ama. ¿Amén? Amén. Bueno, amén, le dije, es un afortunado de iglesia. Muchas gracias y... Para finalizar este acto, invitamos al presidente, damos por finalizado este acto de reconocimiento, agradeciendo a Dios y a todos los presentes, deseando que la paz del Señor les acompañe en todo tiempo. Muchas gracias. Damos gracias también a cada uno de los que está presente en este lugar, hermanos de congregaciones, gente, público en general, a las autoridades. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Yo sé que nació en el corazón de Dios y es un privilegio poder estar en este pueblo, servir al Señor y bendecirlo siempre a este lugar. Así que bueno, los que quieren pueden sacarse fotos con sus pastores, si desean hacerlo. Damos por finalizado este acto. Muchísimas gracias.